Esto es Diálogos desde la Frontera, del Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño. Bienvenidos. Como parte del trabajo de investigación que se hace en el COLEF, se han implementado observatorios que permiten estar atentos permanentemente en temas que aporten información de coyuntura. Es el caso del Observatorio de Legislación y Política Migratoria en Estados Unidos. ¿Cuál es la situación actual de la legislación con respecto a los migrantes indocumentados en Estados Unidos? ¿Qué se espera que suceda con los Dreamers, los estudiantes de origen mexicano que llegaron a Estados Unidos siendo niños? ¿Qué se espera de la administración de Donald Trump y el tema de la migración? De eso hablaremos el día de hoy. Una mirada a la legislación sobre migración en los Estados Unidos. Nos acompaña en el estudio la doctora Alejandra Castañeda, especialista en migración internacional. Los invito a que me acompañen. Alejandra, bienvenida nuevamente a Diálogos desde la Frontera. Hola, mucho gusto. Háblanos para comenzar este diálogo de los antecedentes de la legislación sobre migración en Estados Unidos, básicamente en el primer periodo de Obama, hace 8 años. ¿Qué era lo que estaba funcionando en términos de migración en ese momento? Bueno, cuando Obama entra, la legislación que está vigente es la que viene del 1996, que es cuando estaba Clinton, se aprobó, y es una legislación muy punitiva. También recientemente Bush acababa de iniciar un programa que se llamaba Comunidades Seguras y Obama, digamos que lo continuó implementando. Ese programa permitió que el número de gente que fue detenida para deportación se fuera incrementando de manera potencial, o sea, se incrementó de manera impresionante, ¿no? El primer periodo los primeros 5 años de Obama deportó más que todos los 8 años de Bush. Entonces, y en gran medida fue por este programa, ¿no? Uh-huh. Obama pudo haber no aplicado comunidades seguras o lo pudieron haber aplicado de manera menguada, pero no, él decidió que se aplicara en todo el país y expandir el programa en todo el país, ¿no? Vienen esos primeros 4 años, uh-huh. Viene la reelección, uh-huh. Y Obama le hace el guiño a la comunidad mexicana, latinoamericana, y le resulta. ¿Cuál fue ese guiño? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, Obama había prometido inicialmente hacer la reforma migratoria, nunca ni siquiera envió iniciativa, ¿no?, en su primer periodo. Entonces, en 2012, él saca una orden ejecutiva que fue para los Dreamers, ¿no?, que se llama la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés. Y esto lo que daba era una protección temporal a estos jóvenes, ¿no? Lo que les daba la posibilidad de trabajar ya con una especie de permiso. Después les dio la posibilidad de obtener licencias de manejo y, bueno, continuar su educación, trabajar, digamos, tener un futuro que no tenían, ¿no? Esto fue en junio de 2012 y las elecciones fueron en noviembre y sí tuvo un impacto claro, ¿no? De que le funcionó la estrategia. Uh-huh. Después de eso, ¿no hizo nada más o hizo alguna otra cosa? No, sí. Bueno, antes de eso había hecho otra orden que era de priorizar en la deportación, porque frente al, digamos aquí, al activismo o lobbying, si quieres, de promigrante, había mucha presión para que disminuyera esa acción de deportación, y entonces sacó una orden donde se priorizaba en la deportación a cierto grupo, ¿no? En 2012 saca DACA y luego en 2014
hace frente a que no pudieron sacar la reforma en 2013, en 2014 él hace otra orden ejecutiva, esta vez para proteger a los padres de los Dreamers, que se llama DAPA, ¿no? Y también incluía otro programa de priorización, de prioridad en la deportación, y además la cancelación de comunidades seguras. Bien, entonces digamos que ese es el panorama de los últimos 8 años de la administración Obama. Concretamente hizo algunas cosas, pero que buscaban un beneficio inmediato para ser reelegido. Y bueno, puedo visualizar que la segunda parte, DAPA, bueno, digamos que tenía ese componente de apoyar a los mismos jóvenes. Bien, ¿qué tenemos en este momento? ¿Qué está funcionando en términos de legislación? ¿Qué va a recibir Donald Trump? Bueno, Donald Trump, como Obama, recibe en un país donde el sistema migratorio no funciona, o sea, es disfuncional. El sistema de visados, para poder obtener una visa es imposible, ¿no? De residencia. Si eres mexicano, filipino, de China y de la India, simplemente no puedes, a menos que te cases con un americano, ¿no? Y ya. Entonces entonces hay una gran cantidad de gente que vive en Estados Unidos que no hay manera de que regularice su estancia, ¿no? Eso es por un lado. Quienes vienen con visas para los que están calificados, trabajadores calificados, que son las H1B, también todo eso es disfuncional porque vienen casados y sus esposas no tienen visa de trabajo, entonces se crea un sistema en el que no funciona nada, ¿no? Cuando Obama entró lo tenía, y ahorita que entre Trump es lo mismo. Lo mismo. O sea, no hay nada diferente. El programa Comunidades Seguras no existe ya porque lo canceló Obama. Trump lo podría volver a iniciar, pero ese es un programa que es solamente punitivo, no resuelve la disfuncionalidad en el sistema, simplemente castiga a las personas que están atrapadas en ese sistema, ¿no? Que se necesitan, lo que se necesita es una reforma migratoria, ¿no? O sea, es que las cámaras se pongan de acuerdo y saquen una reforma migratoria donde todas estas disfuncionalidades se arreglen, ¿no? Estamos hablando en términos generales de más de 30 millones de mexicanos o de origen mexicano que viven en Estados Unidos. De esos 30 millones, hay una cifra de 11 millones, pero que en esos 11 millones están también latinoamericanos, no solamente mexicanos. Entonces, los indocumentados mexicanos, o los que no tienen una presencia legal en Estados Unidos, se habla de alrededor de 6 millones. Ese es el universo. Háblame de las órdenes ejecutivas, antes de irnos a nuestro primer corte. ¿Qué son las órdenes ejecutivas y si solamente las puede dar el presidente, en este caso Donald Trump? Sí, las órdenes ejecutivas las emite el presidente. Son punto. Exclusivas, es una medida que él puede tomar. Sí, o sea, por ejemplo, ordena perdonar a un prisionero, ¿no? Sus pena judicial. O en este caso ordenó esta acción diferida de deportación. Entonces estos jóvenes quedaban protegidos de la acción de la autoridad migratoria para no ser deportados, ¿no? Y eso es una prerrogativa que tiene el Ejecutivo. Muy bien. Vamos a ir a un breve corte. Estamos hablando de la legislación en el tema de migración en Estados Unidos. Estamos hablando de las órdenes ejecutivas del presidente y vamos a regresar con el asunto de que Donald Trump ha dicho que casi que desde el primer día que tome posesión va a eliminar todas las órdenes ejecutivas
del periodo de Obama. No se vaya, regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera, programa del Colegio de la Frontera Norte. Estamos hablando con la doctora Alejandra Castañeda sobre la legislación en el tema de migración en Estados Unidos. Estas órdenes ejecutivas, que son varias y de varios temas, pero háblame especialmente de las que tienen que ver con el tema migratorio y qué se espera que suceda. Bueno, Obama hizo tres relevantes, ¿no? En 2011 emite se conoce como el Memorándum Morton, que hablaba también de priorizar en la deportación porque su administración iba deportando, pasaron de 250 a 350,000, en 2012 400,000 personas y mantuvieron un promedio de casi 380,000, ¿no? En todo su gobierno por año, ¿no? De deportados. Entonces, emite este orden donde se establece una prioridad en a quién se va a deportar. Entonces, supuestamente se iba a elegir deportar a los criminales peligrosos, ¿no? Y luego a los que son criminales, tal vez no tan peligrosos, pero que son criminales, ¿no? Y así, entonces había un orden en quién iba a ser primero y quién después. En realidad nunca se aplicó a la parte de los más peligrosos. Los más peligrosos, pues primero van a la cárcel y luego los deportan acá, ¿no? Ya que cumplen su condena. Los demás, si los atraparan, también tendrían que ir a la cárcel, cumplir una condena y luego venir para acá, ¿no? Entonces, en realidad se refieren a la gente que está clasificada como peligrosa, como criminal, pero que su crimen es que están en Estados Unidos de manera indocumentada, ¿no? Porque esa es la clasificación, ¿no? Sí. Quien está indocumentado es un criminal. Porque ese ya se convirtió en un delito menor, y luego si tienes dos menores, entonces ya es un delito mayor, y así es por acumulación de faltas, ¿no? Un delito menor es una falta de tránsito. Pues un delito menor, no, una falta de tránsito, si te pasas el rojo, por ejemplo, ese no es una falta de tráfico, ¿no? Ese no llega a delito. El andar manejando ebrio. Ebrio, ese es un delito ya menor. Sí. ¿Tienes dos? Bueno, ya tienes un delito agravado. Exacto. Y en esa condición es en la que están las personas que no tienen documentos, que están de manera ilegal. En ese nivel. Sí. Que es el mismo que el de un violador, un asesino, un pandillero, uno que vende drogas, ¿sí? Esa es una orden, ¿no? La siguiente orden fue la de los Dreamers, DACA, que es 2012. Y luego la siguiente orden es la de 2014, que es DAPA. También era para extender el periodo de DACA en vez de 2 años a 3 años. Y además también incluía otro programa de priorización en la deportación. También para no estar porque la idea es no deportar gente que lo único que son padres de familia y que sí que están sin papeles, ¿no? Pero esta parte nunca la han podido aplicar bien porque depende del que la aplica, ¿no? Del agente, del criterio de un agente migratorio, ¿no? Que de esos casos tenemos dramáticas, cuestiones dramáticas de aplicación que digamos que es muy oscuro, por decirlo de alguna manera, cómo se aplica. Es muy arbitrario. Es sumamente arbitrario. Es arbitrario. Esa es la palabra. O sea, hay una política que no es arbitraria, pero la aplicación es arbitraria, ¿no? Entonces, si Donald Trump hace lo que dice, ¿qué va a pasar con los estudiantes? Estamos hablando de más de 800,000 estudiantes en estas condiciones. Sí, bueno, digamos, si Trump cumple exactamente con tal cual lo que dice, él va a cancelar, la que es significativa es la cancelación de DACA, ¿no? Porque él plantea que va a deportar de 2 a 3 millones en sus primeros 100 días o iniciará la deportación. Algo así es la declaración. No, así dijo, de 2 a 3 millones.
¿no? No tienen ni idea del número. Pero dice, priorizando, primero voy a hacer una priorización de a quién deporto. O sea, es decir, va a aplicar la misma política de Obama, ¿no? Entonces esa orden pues no la cancela, la continúa. La que cancela es la de DACA, que es la que protege a los jóvenes, a los Dreamers, ¿no? Y entonces aquí digamos, lo que es terrible es que estos jóvenes dieron sus datos al gobierno, el gobierno sabe dónde están, dónde viven, dónde trabajan, y entonces son altamente vulnerables, porque si fuera la voluntad del Ejecutivo, podría mandar a los agentes migratorios a las casas de cada uno de ellos, tomarlos y deportarlos. Exactamente, no hay necesidad de hacer redadas en zonas de trabajo, lo que hacen actualmente, ¿no? Que es de estos tipos de operativos donde se ponen los policías y van deteniendo a los carros, y en una de esas agarran indocumentados, y así es como los agarran, ¿no? Mencionaste hace un momento el tema del lobbying, del cabildeo. Uh-huh. Resulta que además ambas cámaras van a tener mayoría republicana. Uh-huh. Digamos que lo que Donald Trump proponga en esa lógica va a ser aprobada por mayoría. Esa es una pregunta. La otra es que él digamos que sí fue candidato del Partido Republicano, pero muchos no lo apoyaron dentro de su mismo partido. ¿Qué podemos esperar en ese sentido? ¿Y qué va a pasar con los clásicos cabildeos de organizaciones no gubernamentales, civiles, iglesias, que son los que pueden ejercer realmente un equilibrio en la balanza? ¿Cómo lo ves? Bueno, el cabildeo promigrante va a continuar, porque para ellos es una misión, ¿no? Entonces, con o sin dinero ahí van a estar, y son muy fuertes, porque aparte apelan a la parte moral, ¿sí? Entonces, por eso los Dreamers se logró el apoyo a los Dreamers, porque es de todos los grupos, ese es el que puede obtener más simpatías, ¿no? En el público en general, ¿no? Actualmente existen la intención de sacar ya en ley una especie de ley que proteja a los Dreamers, ¿no? Pero eso puede ser, digamos, esos son dos senadores a favor, de republicano y demócrata, que están sacando esta iniciativa, ¿no? Entonces ya estamos viendo que ya hay un movimiento, ¿no? Están la parte antiinmigrante en el mismo Senado, es muy fuerte, y en el Congreso, bueno, ni se diga, ni siquiera lo quisieron discutir, ¿no? Y aquí ya el Congreso es el que más responde a sus constituyentes, ¿no? Entonces, yo lo veo muy difícil, porque el sentimiento antiinmigrante es muy fuerte ahorita, ¿no? Por el tipo de campaña que se hizo, ¿no? Entonces, que salga algo ahorita es muy difícil. Creo que es posible que saliera algún tipo de reforma ya cuando los lobbying se puedan acomodar y trabajen, porque hay un lobbying muy fuerte que tradicionalmente era republicano, pero que en 2013 trabajó por sacar la reforma migratoria, que es el agrícola. Porque si hay alguien que se va a ver afectado o ya se ha visto afectado por las políticas restrictivas migratorias, es ese sector, es ese sector. ¿Por qué? Porque pierden la mano de obra, ¿no? Y han visto disminución en su producción, ¿no? Claro. Entonces, ese lobbying es el que más interesa en que salga una reforma, un plan de trabajadores temporales, lo que sea. Y el otro lobbying es el del área de la tecnología, que a ellos también les interesa un programa de trabajadores temporales, ¿no? Correcto. Y que se arregle todo este desorden en el sistema migratorio, ¿no? Entonces, yo creo que sí pueden volver a confluir las fuerzas y tal vez salga una reforma migratoria, que ahí la clave es, ¿va o no a incluir un proceso de
regularización de las que ya están, ¿no? Correcto. Vamos a un breve corte. Estamos hablando de legislación en el tema migratorio en Estados Unidos. No se vaya. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos en Diálogos desde la Frontera. Estamos en nuestro último bloque. Estamos platicando con la doctora Alejandra Castañeda del Colegio de la Frontera Norte. Alejandra, ¿quién es Chris Kobach? Bueno, Chris Kobach actualmente está asesorando a Trump desde su campaña y él es el autor de la ley de Arizona SB 1070. Él escribió la propuesta de ley que después se aprobó, y después de la de 1070, que es anti-inmigrante por completo, él se fue a diferentes estados a diseñarles sus propuestas de ley similares a la de Arizona. Fue a Alabama, a Georgia, Indiana, otros estados donde se aprobaron estas leyes anti-inmigrantes, ¿no? Y él ahora está en el equipo de Trump, y diseñando esta política. Y pues, ¿qué política esperamos que diseñe? Pues la misma, ¿no? Porque ya la hizo, tiene años haciéndola, tiene desde 2010, pues tiene 6 años de experiencia, ¿no? Y eso, digamos, que fue uno de los elementos de la campaña. ¿Tú estarías de acuerdo en que esta política o esta visión anti-inmigrante es la que hace que gane Donald Trump en la espíritu norteamericano? Pues en una gran medida sí logró destapar este espíritu xenófobo, yo diría, ¿no? Porque no solo fue el anti-inmigrante contra mexicanos, sino contra los musulmanes y contra cualquiera que supuestamente viniera a quitarle el trabajo a los americanos y a invadir sus estilos de vida y su religión y todo, ¿no? Que son verdades a medias, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, bueno, no son verdades porque la mano de obra mexicana no desplaza la mano de obra americana, ¿no? Eso es un dato muy real. Claro, ¿no? Entonces, está comprobado. Hay otras que sí, por ejemplo, la mano de obra hindú, vienen al sector tecnológico, yo ahí sí diría que sí están desplazando la mano de obra norteamericana porque está en la calificada, ¿no? Yeah. Pero bueno, más allá de eso, lograron crear este espíritu de anti-inmigrante. Anti-inmigrante. ¿No? ¿Qué podemos hacer como sociedad mexicana? Hay un dato fundamental. La economía mexicana basa su funcionamiento con las remesas, que son más de 20,000 millones de pesos anuales y siguen creciendo. Uh-huh. Y es un ingreso muy importante para aceitar, digamos, nuestra diario vivir. Uh-huh. ¿Qué se esperaría de la sociedad mexicana frente a esto? Bueno, yo creo que, digamos, hay dos niveles, ¿no? Uno es esta conexión de México a Estados Unidos a través de las personas, pues esa no va a cambiar, ¿no? Los países podrán hacer lo que quieran, pero esa no se rompe. La romperán cada persona en su relación cotidiana con sus familiares, ¿no? O no, o la extiendes, ¿no? Eso es yo lo pondría aparte. Que el impacto es nacional, sí, porque es el segundo o tercer ingreso, ¿no?, de la economía mexicana, pero es un ingreso a nivel micro, ¿no? Sí. Es que se dispersa, ¿no? La otra parte, yo pienso que el gobierno mexicano, donde ha fallado, y hasta apenas recientemente vi que lo empezaron a hacer, es en promover en qué contribuyen los mexicanos en la vida en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si hiciéramos campañas de promoción en los medios en Estados Unidos sobre los beneficios de los mexicanos en la vida de todos los americanos y de los mexicoamericanos, de todos, pues, uh-huh. Pues pienso que ahí es esa campaña de lo bueno que somos, ¿no? O sea, no venimos a quitar, venimos a sumar, ¿no? Debería de ser
debería de haber estado ya desde hace mucho, ¿no? Y hemos dejado que nos ensucien nuestra imagen y nuestra existencia en Estados Unidos sin contestar como fuerza, ¿no? Esa parte, eso yo creo que es lo que sí, como gobierno y como sociedad podríamos hacer, ¿no? Valorar, reconocer y promoverla. Y promover el trabajo de los mexicanos en un país como Estados Unidos. Y el Observatorio de Legislación que coordinas en el COLEF, ¿visualizas un trabajo intenso? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es el? Sí, porque lo que vamos a estar observando precisamente es lo que yo creo que va a suceder es que va a haber acciones locales a nivel local, entonces digamos la contraparte va a ser a nivel local. Si a nivel federal va a haber una acción antimigrante, la respuesta la vamos a encontrar en los estados. Entonces a mí me toca y me encanta observar esos movimientos, ¿no? Cómo se contrasta lo federal con lo local, ¿no? Correcto. Alejandra, mil gracias. Esta es tu casa, ya sabes. Espero que podamos seguir conversando de esto, de ir viendo la evolución y sobre todo invitando a los y las mexicanas a sumarse. De alguna manera todos podemos hacer algo con respecto a este tema. Muy bien. A usted lo esperamos a un Diálogos desde la Frontera, mismo canal, misma hora. Hasta entonces.